se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantamos santo, bueno e incomparable Dios. Cantamos santo, bueno e incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantamos santo, bueno e incomparable Dios. Cantamos santo, bueno e incomparable Dios. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantamos santo, bueno e incomparable Dios. Cantamos santo, bueno e incomparable Dios. Puedo volver al pasado y controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú prometes estar. Encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez.
mientras camine por el valle. Tu amor apaga todo temor, y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Bienvenidos, iglesia, muy buenos días. Vamos a prepararnos para la palabra del día de hoy. ¿Qué les parece si hacemos una oración en esta tarde y le pedimos al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos desafíe a seguir creyéndole, ¿verdad? Como siempre lo hace. Siempre es una bendición exponernos a la palabra de Dios. Así es que te invito a que abras tu corazón, a que le pidamos a Dios que nuestro corazón sea una tierra fértil donde se pueda sembrar la semilla de la palabra de Dios y que pueda dar fruto y que dé fruto en abundancia. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por el gran regalo de tu palabra, Dios, donde tú nos dejaste todo lo que necesitamos hacer, saber y hacer
para poder experimentar tus promesas, Señor. Gracias porque entendemos en tu palabra, Señor, que lo mejor aún está por llegar para nuestra vida y queremos encaminarnos hacia ello, Señor. Queremos marchar hacia ese cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que somos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso, en el nombre sin igual que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, amén. Bueno, iglesia, vamos a continuar hoy con la serie que comenzamos ya hace 2 semanas. Va a ser la tercera plática que vamos a dar de esta serie que llamamos Sala de Espera. Y creo que Dios nos ha estado hablando de una manera muy interesante, ¿verdad? A tener una actitud correcta mientras esperamos las promesas de Dios. Así es que hoy vamos a tener una plática más, una entrega más de esta serie que creo que en la primera plática estuvimos hablando acerca de la importancia de qué debemos recordar mientras esperamos, ¿verdad? Y hablamos algunos puntos importantes. Si tú no estuviste en la plática, te recomiendo que vayas a nuestra página de Facebook. Ahí está grabada la primera plática de esta serie. La semana pasada hablamos titulamos a la plática ¿qué debo hacer mientras espero?, ¿verdad? Y hablamos también de algunos principios muy interesantes. Hoy quiero hablar de un tema que es muy interesante en cuanto al tema de la espera. Y tiene que ver con algo que todos hemos experimentado en un momento dado mientras esperamos. Y es el tema de la ansiedad. Y la plática que hoy quiero titularla, yo la titulé Enfrentando la ansiedad. Es interesante que hablemos de este tema porque vivimos en un mundo en el que hay ciertos temas, hay ciertas palabras que están de moda, ¿verdad? La depresión es una de ellas, la ansiedad, ¿verdad? Trastornos, todo ese tipo de palabras que de alguna manera están fluidas en las redes sociales y todo eso. Pero la palabra de Dios habla de un tema muy interesante acerca de la ansiedad. Nos da algunos parámetros para poder enfrentarla y también debemos de recordar que muchas personas en el tiempo de la historia bíblica experimentaron ansiedades también. Y antes de continuar, antes de entrar al tema de lo que quiero compartir con ustedes, ¿qué les parece si definimos qué significa la palabra ansiedad? Esta palabra es muy interesante, ¿verdad? Y deberemos de definirla antes de continuar. Va a aparecer aquí en tu pantalla qué significa la palabra ansiedad. Significa preocupación excesiva por el futuro. Resultado del cansancio emocional que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Vamos a volverla a leer nuevamente. Te invito a que me sigas con tu vista ahí. La ansiedad es preocupación excesiva por el futuro. Resultado del cansancio emocional que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Cuando ya hemos esperado demasiado en una promesa, cuando ya hemos esperado, nos hemos esforzado por hacer lo que tenemos que hacer y aún así no vemos los resultados de lo que estamos esperando, surge, ¿verdad?, este sentimiento de ansiedad, que como lo acabamos de leer es una preocupación excesiva. Y vale la pena mencionar que la ansiedad no es del todo mala cuando no es excesiva, ¿verdad? La ansiedad es algo que tiene que ver con la química del cuerpo ante las amenazas inminentes. El cuerpo ante una situación que produce temor, que es más grande de lo que nosotros quizá podemos resolver, el cuerpo de una manera natural empieza a segregar ciertos químicos en nuestro cuerpo que generan ciertas modificaciones en el metabolismo. Se empieza a acelerar el pulso, la respiración, empezamos empezamos a sudar, los sentidos se ponen alertas, ¿verdad? Los oídos. Entonces es una situación en la que ante la amenaza el cuerpo de una manera natural responde segregando estos químicos que ponen en alerta al ser humano. El problema es cuando este sentimiento se lleva a un extremo excesivo, ¿verdad? Todos hemos experimentado ansiedad en algún momento de nuestra vida. Algunos tienen ansiedad, por ejemplo, a las alturas, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo a las alturas y es natural tenerle miedo a las alturas. ¿Por qué? Porque pues podemos caernos y puede ser una situación trágica también.
Hay gente que le tiene temor a la oscuridad también. Hay gente que le tiene temor a ciertos animales. Hay gente que le tiene temor a la muerte, por ejemplo. Pero de todas esas que mencionamos, cuando se llevan a un exceso, cuando se llevan a un nivel mayor, se pueden convertir en un momento dado hasta en una fobia. Y obviamente a ese nivel la ansiedad no es nada sana, ¿verdad? Cuando nosotros experimentamos esos niveles de ansiedad, no solamente es algo difícil de manejar, pero se convierte en algo que nos afecta también. Así que en esta plática yo quiero hablarte de algunos parámetros que tú y yo podemos aprender para enfrentar la ansiedad mientras esperamos, ¿verdad? Y durante las siguientes pláticas vamos a tomar algunas referencias de algunos personajes bíblicos que nos van a dar ciertas pautas para que nosotros podamos aprender de ellos cómo manejaron los procesos de ansiedad en los que se enfrentaron. Jeremías fue un hombre que pasó ansiedad, David fue un hombre que pasó ansiedad, Isaías fue un hombre que pasó ansiedad, muchos personajes bíblicos pasaron por estos principios. Sin embargo, muchos de ellos, la mayoría de ellos salieron adelante con la victoria en sus manos, ¿verdad? El libro de Salmos es muy interesante porque el libro de Salmos nos habla de experiencias, mayormente del rey David, en las que él estaba experimentando esta lucha, ¿verdad? Estas ansiedades. En momentos lo podemos ver victoriosos, pero en momentos lo podemos ver atribulado, angustiado, ¿verdad? Y eso es algo que se expresa en los Salmos. Y es bien interesante cuando tú lees los Salmos, cómo el rey David pasó por estos valles, ¿verdad? De dolor y de ansiedad y de preocupación y de angustia. Sin embargo, siempre encontró en su relación con Dios la capacidad de salir adelante. Fíjate lo que escribió él mismo en el Salmo 31, en el versículo 14, ¿verdad? Dice así: pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Y luego dice el versículo 15: mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. En este pasaje podemos encontrar que el rey David hace referencia a la seguridad que él tenía en su relación con Dios en base a su futuro, en base a lo que él esperaba. Y estamos hablando en esta serie de la sala de espera, ¿verdad? Qué interesante que si tú lees unos versículos atrás de este salmo, vas a encontrar que David estaba siendo perseguido de muerte, ¿verdad? Y en medio de esta angustia que él escribe, en medio de esta ansiedad que puedes ver implícita en sus palabras, en sus letras, él cae a la resolución de decir: pero yo confío en ti, Señor. Yo confío en tus promesas, tú eres mi Dios, y entonces mi futuro está en tus manos. Y podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, iglesia, cómo Dios no solamente está interesado en que nosotros estemos bien en nuestro presente, Él está interesado también en que nuestro futuro sea un futuro prometedor. Sea un futuro que traiga bienestar a nuestra vida. Lo leímos algunos miércoles atrás en ese pasaje en Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, donde dice: yo sé, Dios mismo está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles, ¿qué dice? Un futuro y una esperanza, ¿verdad? Así que en este tiempo que estamos esperando por el milagro de Dios, en este tiempo en el que tú te encuentras en esa sala de espera, quizá impaciente, quizá han pasado días, meses o años en espera, pero quizá en un momento dado, sin darnos cuenta, saltará en nuestro corazón ese sentimiento de ansiedad. Y entonces debemos de estar preparados para eso, porque no sabemos cuándo será la respuesta del Señor. No sabemos cuándo Él va a hacer su obra completa en nuestra vida. Lo que sí sabemos es que lo va a hacer, como el rey David expresa en este pasaje: Señor, en ti confío, mi futuro está en tus manos. ¿Tú puedes decir eso también con toda seguridad? Puedes decir en esta mañana: Señor, mi futuro está en tus manos, por eso en ti confío, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y en ti, Señor, está mi esperanza. Creo que es lo mejor que tú y yo podemos hacer en medio de la sala de espera, ¿verdad? Saber que Dios está en control de todas las cosas, como lo hemos estado viendo durante las semanas anteriores. Quiero ir a una historia en la Biblia, y esa historia es la historia del profeta Elías. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, pero
Durante el reinado del rey Acab en Israel, este hombre estaba siendo influenciado por su esposa Jezabel. Voy a dar un poquito el contexto de la historia de Elías y de la porción de la que quiero hablar para sacar algunos principios. Pero mientras el rey Acab era el rey de Israel, él estaba influenciado por su esposa Jezabel. El pueblo entero, ¿verdad? Por esa influencia que tenía esta mujer, le había dado la espalda a Dios y había empezado a adorar y a seguir al dios Baal, que era el rey, el dios supremo de aquellas tierras de Canaán, ¿verdad? Algunos conocemos la historia, ¿verdad? Todo el pueblo entero le había dado la espalda a Dios y habían comenzado a adorar a Baal, ¿verdad? Que era un dios falso, que en aquel tiempo era la máxima autoridad espiritual para todo ese pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel. En ese tiempo, Elías era el único profeta del Dios vivo que existía en aquel tiempo, mientras que había 450 profetas sacerdotes de Baal en aquel tiempo. Solamente de otra diosa, ¿verdad? Había otros 450. Entonces, y quiero que te pongas en proporción en esa historia. Había un solo profeta de Dios para el pueblo de Israel y 450 profetas falsos, ¿verdad? Y creo que en términos de mayoría, pues Elías, que era el único profeta de Dios, las llevaba completamente de perder. Un día Acab enfrenta a Elías y le dice: tú eres el que estás haciendo un alboroto aquí en este pueblo. Y Elías le responde: no, ustedes son los que están haciendo este alboroto. Y entonces Elías lanza un reto a Acab y a todos los profetas del dios Baal en aquel tiempo, a los 450 profetas que existían en aquel tiempo. Este reto consistía en 2 sacrificios. Consistía en 2 altares, consistía en dos bueyes que iban a sacrificar, y el reto consistía precisamente en que el Dios verdadero iba a hacer descender fuego para que el holocausto se llevara a cabo. Fíjate cómo lo registra Primera de Reyes capítulo 18 en el versículo 24. Dice así, estas son palabras de Elías en el reto. Dice: entonces invocarán ellos, es decir, los profetas de Baal, el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Si tú lees la historia, y te invito a que la leas, esta historia se encuentra entre el capítulo 19 de Primera de Reyes y el capítulo 10, entre el 18 y el 19 de Primera de Reyes. El resultado es impresionante. La historia nos dice que los 450 profetas de Baal, ¿verdad?, hicieron su ritual, hicieron sus movimientos para que su Dios enviara fuego. Dice la Biblia que estuvieron todo el día, ¿verdad?, estaban cansados. Y no solamente eso, dice que empezaron a cortarse para ver si el Dios Baal les respondía para descender fuego. Y no solamente eso, podemos ver la actitud de Elías, hasta un poco sarcástica, ¿verdad?, riéndose un poquito de ellos, y dice: bueno, griten más fuerte, quizá puede ser que su Dios, ¿verdad?, está ocupado, o está dormido, o está descansando. Entonces si le hablan más fuerte, pues quizá los vaya a escuchar, ¿verdad? Entonces podemos ver esa actitud de seguridad impresionante en Elías, ¿verdad?, haciendo un poquito de burla hacia estos profetas. Sin embargo, al terminar del día, dice la historia que pues obviamente el dios Baal no respondió y no hubo fuego para el holocausto. Cuando llegó la oportunidad de Elías, la historia dice que Elías puso el altar, puso el animal, hizo unas zanjas alrededor, los bañó con cántaros de agua y los puso en una condición que era difícil la respuesta. Sin embargo, dice la Biblia que la oración que hace Elías para que Dios responda es muy interesante. Dice: Señor, demuéstrales quién es el Dios verdadero. Demuéstrales que tú eres el Dios sobre todos los dioses, que tú eres... Y la oración es sencilla pero poderosa. Una seguridad increíble en el corazón de Elías. Y la Biblia dice que cuando Elías oró, dice que el fuego descendió sobre el holocausto, quemó, ¿verdad? No solamente dice la Biblia, utiliza el término lamió, ¿verdad? Con fuego todo el agua, las rocas, el animal, no quedó nada, ¿verdad? Y entonces el pueblo dijo: definitivamente el Señor es el Dios de Israel. Te quiero poner en este contexto porque lo que acontece en el capítulo 19 de Reyes
Es un pasaje que a mí siempre me ha cautivado, que me ha costado trabajo entender y que me ha costado trabajo como descifrar qué es lo que estaba aconteciendo en el corazón de Elías. Porque inmediatamente después de esa victoria, inmediatamente después de esa manifestación de poder impresionante, de la seguridad que había en el corazón de Elías para con su Dios y la competencia que se llevó a cabo ahí, inmediatamente después dice que cuando Acab regresó, el rey Acab regresó al palacio, regresó a su casa y le contó a Jezabel lo que había acontecido. La Biblia dice que Jezabel se enojó mucho. Y no solamente eso, dice que lanzó una amenaza y dijo: de cierto que me castiguen los dioses con severidad, si no es que para mañana Elías está muerto como él mató a mis profetas. Y la historia da un giro impresionante, iglesia. Lo que se va a convertir en una gran victoria, lo que se va a convertir en algo impresionante, en un despliegue de poder, en una seguridad que había en Elías. Ahora, después de esta amenaza, vemos a un Elías totalmente distinto. Parece que estuviéramos hablando de un Elías totalmente diferente. Y la historia nos dice que Elías se asustó. Se asustó y huyó. No huyó de 450 sacerdotes, no huyó, ¿verdad?, de esa posible vergüenza que él podía haber pasado, pero huyó de la amenaza de esta mujer de una manera impresionante. Cuando yo veo estos contrastes, digo, ¿qué pasó en el corazón de Elías? ¿Qué sucedió en su mente de tal manera que después de haber tenido una victoria tan impresionante, ahora está huyendo? Fíjate cómo lo registra Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 3 en adelante. Dice así: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Qué impresionante cambio de situaciones, ¿verdad? Un capítulo anterior lo estamos viendo con una autoridad, con una seguridad, con una en su corazón la seguridad de que Dios iba a responder su oración. Ahora se encontraba no solamente asustado, este pasaje nos dice que huyó y que caminó por todo un día por el desierto. Y no solamente eso, dice que cuando llegó a un arbusto se sentó ahí con ganas de morirse. Y en su oración podemos ver su corazón. La oración fue: Señor, estoy harto. Estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Cuando yo veo estos contrastes, iglesia, mi pregunta es: ¿por qué huyó? ¿Qué le asustó tanto a Elías? ¿Por qué se desanimó de una manera tan drástica? ¿Qué hubo en su corazón que logró no solamente desanimarse, pero hasta el deseo de morirse, el deseo de quitarse la vida? Y tratando de analizar un poquito los pasajes y la historia, me doy cuenta que el resultado de lo que vivió Elías no era lo que él esperaba que sucediera. Tú y yo podemos ver esa manifestación como algo más que suficiente, ¿no? Como que pues descendió fuego del cielo, ¿qué más quieres? Pero al parecer no fue suficiente para Elías. ¿Por qué? Quiero entender la situación y darme cuenta que quizá lo que sucedió no era el final que Elías esperaba. Elías esperaba que toda la nación, incluyendo al rey Acab, incluyendo a Jezabel, incluyendo a los profetas, incluyendo a toda la nación, dijera: ¡wow!
de verdad Dios es el Dios de Israel, y entonces toda la nación se volcara al Señor en arrepentimiento. Ese es el deseo porque si tú lo ves en la oración en el capítulo 18, esa es la oración del Señor, que este pueblo reconozca que tú eres Dios. Pero lo que sucedió no fue suficiente. ¿Por qué? Porque al final, cuando Acab le platica a su esposa Jezabel, podemos ver que Jezabel no dijo, wow, pues es Dios, ¿verdad? Ahora vamos a adorarlo a él. Él dijo, no, ahora voy a cobrar venganza. Y entonces el resultado final no era lo que Elías esperaba. Y entonces Elías cayó en un cansancio espiritual. Elías cayó en un hartazgo, en un sentimiento de decir, no ha valido la pena todo lo que he hecho. No ha valido la pena los milagros que Dios ha hecho. No ha valido la pena nada. El esfuerzo que yo he sembrado no ha redituado nada. Y entonces él cayó en un sentimiento de ansiedad, de hartazgo, de cansancio, en el que dijo, ¿sabes qué? Prefiero morirme mejor. Prefiero no seguir viviendo. Y quizás son palabras muy duras. Quizás son palabras que nosotros podemos decir, bueno, ¿qué le pasa a Elías? Pero quizá tú ahí donde estás, quizá tú te has sentido de la misma manera. Te has esforzado tanto porque las cosas cambien en tu vida. Te has esforzado tanto para que tu matrimonio cambie. Te has esforzado tanto para que y parece que eso no ha sido suficiente. Y entonces llegas a un sentimiento en el que dices, estoy harto. Estoy cansado. No vale la pena seguir luchando. Y precisamente eso es la definición de ansiedad. Voy a volver a ponerte aquí en tu pantalla la definición. La definición de ansiedad es preocupación excesiva por el futuro. Resultado del cansancio emocional que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Lo que Elías estaba experimentando no era una falta de fe. Lo que Elías estaba experimentando no era una sensación de falta de confianza en el Señor, porque podemos ver que más adelante él sigue teniendo un diálogo impresionante con él. Lo que le estaba pasando a Elías era un cansancio espiritual. Y quizá tú te puedes identificar con esta historia también. Quizá te has sentido cansado, te has sentido harto, te has sentido que no vale la pena seguir orando, que no vale la pena seguir luchando, que no vale la pena seguir congregándote, que no vale la pena seguir diezmando, que no vale la pena seguir sirviendo. Quizá te has sentido en ese sentimiento y quiero abrirte mi corazón en ese aspecto. Yo me he sentido así también. Me he sentido en ocasiones que no estoy dando el ancho, que siento que el esfuerzo que estoy haciendo no está valiendo la pena, iglesia. Pero tú y yo debemos de saber que esos momentos, esos episodios, no solamente son una evidencia de la necesidad que tenemos de Dios, pero también es la oportunidad para que nuestra fe crezca y nuestros niveles de paciencia crezcan y nuestros niveles de esperanza aumenten también. ¿Qué hizo Elías para enfrentar esta crisis emocional? ¿Cómo superó este episodio de ansiedad Elías? Y yo encuentro, y durante las siguientes pláticas vamos a ver un par de puntos que vamos a extraer de esta historia. Y el primer punto que te quiero hablar se encuentra registrado en 1 Reyes capítulo 19, del versículo 5 en adelante. Fíjate lo que dice en 1 Reyes 19, 5 al 9. Luego dice así, después de este episodio en el que huye, dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, dice, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó tocándolo y le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva.
Lo primero que hace Elías después de esta crisis, ¿verdad?, existencial y emocional que atravesó, lo primero que hizo fue descansó. Y a lo mejor para nosotros puede ser algo como muy simple o puede ser muy obvio decir, bueno, pues sí, descansó, pero lo primero que hace dice que llegó a ese arbusto angustiado, cansado, y dice, y luego durmió. Durmió, luego se levantó y comió y luego volvió a dormir, es decir, descansó. Lo primero que hizo Elías es que descansó. Todo el día anterior había atravesado uno de las situaciones más duras de su vida. ¿Te imaginas la presión que él vivió al ver esta lucha, ¿verdad? De ver qué Dios iba a responder. No solamente eso, dice la Biblia que él con su propia mano mató a 450 hombres, ¿verdad? Él solo. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces él estaba cansado físicamente, estaba cansado emocionalmente y estaba cansado espiritualmente también. El cansancio es el reflejo del esfuerzo que uno hace y que cuando no vemos el resultado, o por lo menos no aparentemente, ese esfuerzo se convierte en debilidad. Algunos de nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, ese cansancio cuando estamos levantando algo en nuestros brazos y sentimos que las fuerzas se nos van, que ya no podemos sostenerlo más. De la misma manera, no solamente eso pasa en el ambiente físico, también pasa en el ambiente emocional, también pasa en el ambiente espiritual. En los tres ámbitos de nuestra vida, la respuesta para el cansancio es descansar. Cuando tú y yo entendemos este principio, ¿verdad?, de que hay luchas que estamos enfrentando, no necesariamente nos vamos a dar cuenta que el cansancio es falta de fe. Es simplemente que hemos estado luchando contra algo por un tiempo prolongado. Un tiempo más allá de lo que deberíamos quizá. Y tú y yo debemos de volver a descansar en el Señor. Es como esos luces intermitentes, ¿verdad?, en las que por momentos le damos con todo, pero en momentos nos damos cuenta que no podemos y que necesitamos descansar y recobrar ánimo y volver. Y la Biblia lo dice en el pasaje que acabamos de leer. La Biblia dice que después de haber descansado y después de haberse fortalecido con lo que había comido, dice que él volvió a su camino y que caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, al monte Horeb. Iglesia, quizá tú has estado esperando por mucho tiempo por lo que estás orando al Señor. Quizá has esperado y eso inevitablemente en la lucha, en el esfuerzo de querer ver el resultado, te has cansado y eso ha generado ansiedad, una preocupación excesiva. La pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Dios lo va a solucionar o no? Y entonces hay una preocupación excesiva por el futuro y que es resultado del cansancio emocional, y entonces eso erosiona nuestra capacidad de lucha. Incluso, como dice la definición, paraliza nuestra capacidad de lucha. Entonces nos sentimos sin ganas de seguir luchando. Hay un pasaje que todos conocemos que se encuentra en Isaías capítulo 40. Y me llama la atención cómo este diálogo se da entre Dios y su pueblo por medio de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 40, en el versículo 27 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice así: Jacob, ¿por qué te quejas? Israel, ¿por qué dices: mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi causa? Quiero poner una pausa ahí en esa antes de seguir leyendo. Quiero decirte que cuando Dios hace este tipo de preguntas en la Biblia, no es porque Dios ignora la respuesta. No es porque Dios no sepa qué está pasando. No es que Dios esté desubicado de la situación, porque tú y yo sabemos que Dios conoce todas las cosas. Entonces, cuando Dios hace una pregunta en la Biblia a un hombre, no es para informarse, es para que nos autoinformemos. Es para ubicarnos a nosotros mismos. Lo podemos ver en Génesis también. Lo podemos ver cómo Dios confronta después del pecado de Adán y Eva. Podemos ver cómo Dios los confronta y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Ahora la pregunta es: ¿será que Dios realmente no sabía dónde estaba Adán?
¿Será que Dios desconocía la información? No. La pregunta no era para ubicarse él, el Señor. Era para ubicar a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Sobre qué estás parado? ¿Sobre qué realidad estás sosteniendo tu vida? Y entonces en esta pregunta podemos encontrar la misma. No es que Dios ignore por qué se quejaba el pueblo de Israel. Dios conocía perfectamente por qué se quejaba. No es que Dios desconocía por qué el pueblo de Israel pensaba que Dios estaba escondido de ellos. No es que Dios no supiera por qué el pueblo de Israel pensaba que Dios no le interesaba su causa. Lo que estaba haciendo Dios era traerlos a reflexión. Les estaba diciendo, bueno, ¿por qué? Reflexiona. Y la respuesta que tú y yo podemos deducir de esas preguntas es que el pueblo de Israel estaba cansado. Estaba cansado de luchar con sus propias fuerzas por obtener lo que ellos querían. Volvamos a leer el versículo 27 de Isaías. Dice, Jacob, ¿por qué te quejas? Claro que Dios sabía por qué se quejaba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba cansado, estaba fatigado. Israel, ¿por qué dices, mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi causa? Claro que Dios conocía esa respuesta. Y es que el pueblo de Israel estaba cansado de aparentemente no ver la mano de Dios sobre ellos. ¿Es que no lo sabes? La pregunta que hace Dios, claro que el pueblo de Dios sabía. ¿Nunca lo has oído? Claro que lo habían oído. Pero la pregunta tenía que ver con que ellos reflexionaran y se ubicaran. El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor, que dice, renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Qué interesante, iglesia, es que tú y yo podamos reflexionar en estas mismas preguntas. ¿Te has quejado últimamente? La pregunta que Dios nos hace es, ¿por qué te quejas? ¿No es verdad que nos quejamos porque nos sentimos ansiosos? ¿No es verdad que nos quejamos porque nos sentimos que está pasando el tiempo y las cosas no cambian? ¿No es verdad que nos quejamos porque sentimos que a Dios se le está haciendo tarde o que ignora nuestra causa? Lo mismo que estaba pasando al pueblo de Israel es quizá lo que nos está pasando a nosotros. Y es que estamos cansados, estamos agotados, estamos fatigados espiritualmente. Quizá hemos esperado por mucho tiempo lo que Dios necesita hacer en nuestra vida, lo que nosotros deseamos y necesitamos. Pero déjame decirte algo, el hecho de que Dios, como lo vimos la semana pasada, el hecho de que Dios aparentemente no haya respondido, no es que Dios esté ajeno, Él es que está preparando el terreno para nuestra bendición. Debemos reconocer que cuando Dios hace una pregunta, es para que nosotros nos ubiquemos a nosotros mismos. El cansancio es resultado de luchar con nuestras propias fuerzas. Has esperado tanto por tu milagro que quizá la fatiga te ha alcanzado, quizá el enfado y el hartazgo han llegado a tu corazón. La respuesta es, necesitas descansar en Jesús. Necesitas ir a Él para renovar tus fuerzas. Este pasaje dice, ¿verdad?, que ¿quiénes son los que vamos a tener nuevas fuerzas? Los que esperan en el Señor, los que están esperando en el Señor. Y tú y yo lo podemos ver quizá muy sencillo, pero hay una gran diferencia entre esperar en el Señor y esperar al Señor. Hay una gran diferencia. Hay gente que está esperando al Señor, está esperando que haga algo, está esperando que haga un milagro, está esperando que actúe, está esperando, Señor, te estoy esperando para que tú hagas lo que necesito. Pero hay una enorme diferencia, iglesia, que tú y yo tenemos que distinguir, y es que tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que esperar en sus fuerzas, que tenemos que esperar en su tiempo y que tenemos que esperar y en sus formas.
Tú y yo tenemos que aprender que muchos de nosotros nos sentimos agotados y cansados en la espera porque seguimos esperando al Señor. Seguimos esperando que Él actúe en nuestra manera, en nuestro tiempo y en nuestras formas. Y queremos que Dios responda, ¿verdad?, de la manera en la que nosotros quisiéramos y necesitamos según nuestro criterio. Pero la Biblia dice, mas los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Quizá tú estás urgido en este tiempo de nuevas fuerzas. Quizá tú estás urgido en este tiempo de un nuevo brío, de una nueva fortaleza espiritual. No hay muchos caminos, no hay muchas respuestas. ¿Quieres que tus fuerzas sean renovadas? Espera en el Señor. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Sigue aprendiendo de lo que tienes que aprender. Y Dios actuará en sus fuerzas, en su tiempo y en sus formas a favor tuyo. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Cuando tú y yo aprendamos eso, ¿verdad? Y eso se convierta en parte de nuestro carácter, en parte de nuestros hábitos, aprender a esperar en el Señor, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Es lo que literalmente hacemos cuando nos acercamos a Él y dejamos nuestras cargas en Él. Que dejamos nuestras ansiedades en Él, como dice el libro de Pedro. De una manera voluntaria, ¿verdad? Vamos y dejamos, Señor, lo pongo en tus manos, ¿verdad? Yo necesito descansar en ti, no puedo seguir cargando esto. No es que no quiera, es que ya no puedo. Entonces me acerco a ti para que tú tomes control de las cosas y que obres como mejor te plazca. No solamente esperaré al Señor, esperaré en el Señor. Mateo 11:28 es la invitación que hace Jesús, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para que aprendamos a renovar nuestras fuerzas. Fíjate lo que dice Mateo 11:28, voy a leer la traducción al lenguaje actual, dice así: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y luego lanza esta invitación: vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo, dice, podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. El cansancio, iglesia, nos puede llevar a un desánimo terrible de un día para otro. Eso fue lo que le pasó a Elías. Elías, después de haber visto el despliegue de poder, ¿verdad?, de Dios impresionante, ahora podemos verlo huyendo, asustado, deprimido, con ganas de morirse de un día para otro. Así de peligroso es el cansancio cuando no aprendemos a descansar en el Señor, cuando no aprendamos a ir a ese momento de intimidad, a ser rellenados por su gracia y por su misericordia. El cansancio es resultado de drenarnos espiritualmente, de drenarnos emocionalmente, de quedarnos sin fuerzas, y entonces nos damos cuenta que no podemos más, que nos paralizamos para seguir luchando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es ir a llenar nuestro tanque nuevamente. A ese lugar de intimidad, ¿verdad?, donde Dios renueva nuestras fuerzas, donde decimos: Señor, yo quiero seguir esperando, no solamente esperándote a ti, esperando en ti, Señor, en tus promesas, en tu palabra, en tu espíritu que me anima y me reanima y me revive, Señor. Yo quiero apelar a tu conciencia en esta tarde. Quizás has esperado por mucho tiempo, y yo te quiero animar en esta tarde a que sigas esperando, no al Señor. Sigue esperando en el Señor y Él renovará tus fuerzas. Fíjate cómo dice este pasaje. Interesante, ¿verdad? El versículo 29 dice de Isaías 40: Él da fuerzas al cansado. ¿Te sientes cansado? Entonces Dios te puede dar las fuerzas. Y da poder al indefenso. ¿Te sientes indefenso? ¿Te sientes sin fuerza? ¿Te sientes que las murallas han caído? Dios es tu defensor y Él quiere ser tu fortaleza. Dice el versículo 30: los jóvenes se cansan y se fatigan. Y cuando habla de los jóvenes, es interesante porque la juventud es el símbolo de la fuerza, ¿verdad?
Es el símbolo de todas las pilas, ¿verdad? Y dice, aún los jóvenes se cansan y fatigan, y los muchachos quedan exhaustos y caen. Es decir, es normal, es de humanos. Dios no se fatiga, Él no se cansa, pero tú y yo somos seres humanos. Tú y yo nos cansamos. Tú y yo nos cansamos físicamente, tú y yo nos cansamos, no somos superhombres. No somos superhéroes, no somos personas que mucha gente hace alarde, no, yo trabajo, ¿verdad? 24 horas y no duermo y me duermo bien tarde y me levanto. Bueno, tarde que temprano tu cuerpo te va a cobrar la factura. Tarde que temprano vas a caer en una crisis, ¿verdad? Física, donde tu cuerpo no va a poder más, porque Dios nos diseñó con la necesidad de descansar. Lo mismo sucede en nuestro corazón. Hay momentos en los que decimos, no, yo soy bien luchón y nada me detiene. Bueno, emocionalmente llegará un momento en el que nos cansaremos y necesitaremos ir, ¿verdad? A ser rellenados por la gracia de Dios. Este pasaje que acabamos de leer dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Esto habla de la intencionalidad con la que tenemos que ir a recargar nuestras pilas espirituales a ese lugar de intimidad con el Señor. Si tú te sientes cansado de esperar, quiero decirte que muchas veces el cansancio no es necesariamente falta de fe. Es que has estado luchando y esperando por algo por largo tiempo y te has drenado. Necesitas ir a la fuente de gracia. Necesitas ir a la fuente de misericordia. Necesitas ir a la fuente de nuevas fuerzas. Y dice este pasaje, los que esperan en el Señor, dice, renovarán sus fuerzas, tendrán nuevas fuerzas. No son fuerzas recicladas, son nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces tú y yo, iglesia, tenemos que quizá en este tiempo reconocer que no es falta de fe lo que tenemos, es quizá una fatiga espiritual. Vamos a la fuente de poder, vamos a la fuente de gracia. Y permitamos que su misericordia, y que no nos acontezca como a Elías le pasó, ¿verdad? Que llegó un punto en el que dijo, ya no quiero vivir, quiero morirme, ¿verdad? Quiero apelar, ¿verdad? A que quizá en este tiempo tú te has sentido de esa manera. Algunos de nosotros quizá espero que no sea el caso de muchos, pero quizá ha cruzado por tu mente aún ese pensamiento, ya no quiero vivir. ¿Cómo me gustaría, verdad? Quizás son pensamientos inocentes, pero que revelan un cansancio. ¿Cómo quisiera dormir y nunca despertar? ¿Cómo quisiera dormir y despertar y que las cosas hayan cambiado por completo? ¿Cómo quisiera dormir y despertar pero no son así las cosas, iglesia. Yo te invito a que descanses en el Señor, espera en el Señor y deja que eso renueve tus fuerzas. El libro de Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo tenemos que ir a la fuente de poder, a la fuente de gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos haga descansar. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que podamos tener la suficiente valentía y la suficiente honestidad para decir, Señor, me encuentro cansado. He estado esperando por mucho tiempo y me siento agotado y necesito ir a ti, Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo quiero orar de una manera muy especial por cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. Quizá, Dios, no ha sido porque no hayamos visto tu poder en nuestras vidas. Quizá no ha sido porque porque sentimos que no has hecho suficiente. Pero la realidad es que seguimos esperando, Señor. Y eso nos ha cansado. Nos ha cansado porque te estamos esperando a ti. Esperamos que tú hagas las cosas en nuestro tiempo y nuestra manera. Pero hoy hemos entendido que es muy diferente esperar en ti, Señor. Quiero aprender a esperar en ti.
Quiero esperar en tus fuerzas, no en las mías. Quiero esperar en tu tiempo, no en el mío. Quiero esperar en tus formas y no en las mías, Señor. Pongo en tus manos mi cansancio. Entrégale en este momento, iglesia, tu cansancio al Señor. En oración dile: Señor, te entrego esta carga que me tiene agobiado, que me tiene fatigado. Lo pongo en tus manos, Señor, en esta tarde. Y descanso en tus promesas. Descanso en ti, Señor. Ayúdame a renovar no solamente mis fuerzas físicas, ayúdame a renovar mis fuerzas emocionales y mis fuerzas espirituales, Señor, que quizá se han drenado con el tiempo, pero ahora que tu Espíritu Santo, Señor, me llene con esa agua fresca, Señor. Con esa agua que nutre, que refresca, que sana, Señor. Si en alguno de las personas que está escuchando esta plática ha cruzado por su mente esa oración que me hizo Elías: Señor, mejor quítame la vida. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, abraces los corazones en esta mañana. Y que mientras estamos en esta sala de espera, Señor, la ansiedad no tenga lugar en nuestro corazón. No tendremos preocupación excesiva del futuro. Ni permitiremos que esa preocupación nos paralice, Señor. Seguiremos caminando, seguiremos esperando y seguiremos esperando por tus promesas en nuestra vida. Porque tendremos alas como las águilas, tendremos nuevas fuerzas y no nos detendremos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Iglesia, espero que esta plática te haya servido. Sé que todos estamos en espera de algo del Señor, pero no permitas que la ansiedad tome lugar en tu vida. No permitas que el cansancio te haga nublar tus esperanzas. El próximo domingo vamos a estar hablando de otro principio más que vamos a ver de la vida de Elías, cómo él esperó en el Señor y al final ese episodio de ansiedad y de depresión que vivió lo pudo superar con estos principios que vamos a aprender. No te pierdas la plática el próximo domingo. Dios te bendiga, pasa un lindo domingo en compañía de tu familia. Te mando un fuerte abrazo y gracias por escucharme una vez más. Que Dios te bendiga mucho.